Bienvenidos a este espacio de reflexión académica titulado Repensar la práctica docente en el siglo XXI. En este episodio analizaremos un eje crucial para la profesionalización docente. ¿La normatividad institucional fortalece la práctica educativa o restringe la autonomía profesional? Las instituciones escolares operan bajo reglamentos, lineamientos curriculares, protocolos de evaluación y marcos administrativos que regulan la vida escolar. Sin embargo, surge una tensión. ¿Son estos instrumentos garantías de calidad y equidad o dispositivos que limitan la agencia del docente? Para dialogar sobre esta problemática contamos con tres destacadas académicas: la doctora Maricruz Ugalde, la doctora Aide Alonso y la doctora Zaina Pacheco. Como primera perspectiva, desarrollaremos la normatividad como marco de garantía institucional. Doctora Ugalde, desde una perspectiva sistémica, ¿cómo debemos comprender la normatividad institucional? Pues primero es importante que sepamos que la normatividad no puede entenderse únicamente como una imposición burocrática, como muchas veces pensamos, ¿no? Desde enfoques de gobernanza educativa, como los desarrollados por Michael Fullan, los sistemas requieren coherencia estructural para asegurar calidad, equidad y continuidad pedagógica. Es decir, la norma nos define responsabilidades, establece estándares, protege derechos educativos. También reduce la discrecionalidad arbitraria. Sin marcos institucionales claros, pues prácticamente la práctica podría fragmentarse y reproducir desigualdades pues aún mayores. Muchas gracias por su participación, doctora Maricruz Ugalde. Si retomamos esta primera postura, observamos que la normatividad institucional no surge como un mecanismo de restricción, sino como un intento de garantizar coherencia sistémica. Desde enfoques como los planteados por Michael Fullan, la mejora educativa no depende únicamente de la voluntad individual del docente, sino de estructuras que articulen propósitos comunes. En este sentido, la norma puede entenderse como un lenguaje compartido que orienta la práctica y protege el derecho a una educación de calidad. Sin embargo, emerge una pregunta: ¿qué nos permitirá transitar hacia la siguiente postura? ¿En qué momento ese marco orientador deja de ser soporte y comienza a convertirse en límite? Esta tensión nos conduce ahora a una mirada crítica sobre el papel de la normatividad en la configuración de la práctica docente. Bien, continuando. Segunda perspectiva: la normatividad como dispositivo de control. Doctora Alonso, desde una mirada crítica, ¿qué riesgos implica la normatividad? Hola doctor, buenas tardes. Pues desde una perspectiva crítica inspirada en Michael Foucault, la normatividad puede operar como un dispositivo de control que regula conductas y produce subjetividades docentes alineadas al cumplimiento. Cuando la institución prioriza indicadores sobre procesos, evidencias administrativas sobre reflexión pedagógica, cumplimiento sobre sentido formativo, la práctica docente se tecnifica. El riesgo no es la existencia de normas, sino la absolutización. La normatividad se vuelve problemática cuando sustituye el juicio profesional. Gracias, doctora Alonso. Esta segunda postura nos invita a problematizar aquello que con frecuencia asumimos como neutral. Si retomamos la mirada crítica inspirada en Michel Foucault, comprenderemos que toda estructura normativa produce efectos. No solo organiza la práctica, sino que también configura modos de pensar, actuar y evaluarse como docente. Cuando la cultura institucional privilegia el cumplimiento por encima del sentido pedagógico, la norma deja de ser guía y se convierte en parámetro de vigilancia simbólica. En ese escenario, la agencia profesional corre el riesgo de diluirse en una lógica de indicadores. Sin embargo, esta crítica no implica la negación absoluta de la normatividad, sino la necesidad de interrogarla constantemente. La pregunta entonces no es si debe existir regulación, sino cómo evitar que ésta sustituya el juicio profesional. Y es precisamente en esta tensión donde se abre la posibilidad de una tercera vía, la mediación reflexiva. Es momento de abordar la tercera perspectiva, la normatividad como espacio de mediación reflexiva. Doctora Pacheco, ¿es posible una postura intermedia?
Sí, desde la teoría del profesional reflexivo de Donation, la práctica docente no es mera aplicación normativa, sino interpretación situada. El docente reflexivo analiza la norma, la contextualiza, la adapta a su realidad sociocultural. La institución puede convertirse en ese espacio de mediación, donde la norma no es obediencia mecánica, sino construcción colectiva. Muy interesante lo que comenta doctora Pacheco. Por lo tanto, la tercera postura introduce un elemento clave para comprender la complejidad de la práctica docente: la mediación reflexiva. Desde la noción del profesional reflexivo, la docencia no se limita a ejecutar lineamientos, sino que implica interpretar críticamente las situaciones educativas. En este sentido, la normatividad no desaparece ni se impone de manera absoluta, se resignifica. El docente no es un operador de políticas, sino un intelectual que toma decisiones contextualizadas, fundamentadas y éticamente argumentadas. Así, la autonomía profesional no se define por la ausencia de regulación, sino por la capacidad de dialogar con ella, cuestionarla y transformarla cuando sea necesario. Tal vez, entonces, el verdadero desafío no sea elegir entre norma o autonomía, sino formar docentes capaces de habitar críticamente esa tensión. Muchas gracias por sus participaciones. Si articulamos sus aportaciones, observamos una tensión productiva. La norma garantiza equidad, puede convertirse en mecanismo de control, puede resignificarse desde la reflexión profesional. Entonces, el problema no es la norma, sino la cultura institucional. Exactamente. La norma requiere liderazgo pedagógico. También requiere conciencia crítica para evitar el uso disciplinario. Y requiere formación docente sólida que permita interpretación fundamentada. Muchas gracias por sus grandes contribuciones, doctor. También queremos agradecer a nuestro público por estarnos escuchando atentamente. Ahora bien, si ya abordamos las tres perspectivas, la de la normatividad como marco de garantía institucional, la de la normatividad como dispositivo de control y la normatividad como espacio de mediación reflexiva, es momento de pasar a la dimensión ética. Desde el plano ético, ¿qué implica actuar bajo la presión normativa? Doctor Alonso. Pues implica no reducir la práctica a cumplimiento administrativo. Implica garantizar derechos sin perder sensibilidad pedagógica. Así de fácil. Y, especialmente en el docente doctoral, implica producir conocimiento que dialogue críticamente con la normatividad y contribuya a su mejora. El compromiso ético es doble con el estudiante, con la transformación institucional. Muchísimas gracias por sus aportaciones, doctoras. A partir de este diálogo, podemos sostener que la normatividad institucional no es intrínsecamente limitante ni automáticamente emancipadora. Su impacto depende de diversos factores: la cultura organizacional, el liderazgo, la formación crítica del docente. Y también podemos decir que nuestra postura final es clara: la práctica del docente del siglo XXI exige una relación crítica con la norma, ni obediencia a crítica ni rechazo automático. El docente doctoral es un intelectual crítico que ejerce agencia profesional dentro de estructuras reguladas, transformando la normatividad desde la reflexión ética y la investigación. Gracias por acompañarnos en este espacio de diálogo académico. Nosotros somos el equipo número 1 de la materia práctica y formación docente. Y hoy presentamos nuestro podcast titulado Repensar la práctica docente en el siglo XXI. Este trabajo fue realizado por los doctorantes Aire Yoselina Alonso González, Jesús Emanuel Cruz Arabia, Zaina Pacheco Ríos y Maricruz Ugalde Medina. Gracias por acompañarnos, compañeros, en esta reflexión académica. Sigamos construyendo una docencia crítica, ética y transformadora. Hasta la próxima.